Cuando era niño recuerdo que un familiar se puso a ver Ghost in the Shell en los 15 años de una prima. Para los que no estén enterados, las fiestas de 15 años a veces no se festejan en salones de fiestas, sino que se festejan en los vecindarios. Entonces esta persona lo que hizo fue meterse a mi casa y ponerse a ver Ghost in the Shell. Independientemente del hecho de que fue la primera vez que le vi las lolas a un dibujo animado, se me quedó en la mente que la película está ambientada en el futuro. O sea, recuerdo una mujer robot que se hacía invisible, que era policía, que combatían con otro robot, y en mi mente yo la verdad vi Terminator pero con dibujos animados. Fue así que tontamente yo crecí con la idea de que la película era una película de acción. Yo no sabía que esta película tenía un trasfondo filosófico, uno en donde te contaba la verdad absoluta de la vida, pero no tanto así, pero sí te cuenta muchas cosas súper profundas, y me perdí de todo eso todos estos años, hasta la semana pasada. La película de principio a fin es un elixir. Es un deleite para los sentidos, es una oda al género de la ciencia ficción y al cyberpunk. Lo que hace la película es de cierta forma estimular tus sentidos, pues la obra es un viaje visual, auditivo e introspectivo que desde el principio llama la atención por cómo mezclan imágenes, sonidos y referencias. Entonces comencemos con lo primero, el apartado visual. La película de Ghost in the Shell es una adaptación del manga del mismo nombre que posiciona su historia en el año 2029. Aquí los ciberdelitos están a la orden del día y las agencias policiales están ahí para solucionar los conflictos. Oigan, pero los ciberdelitos no es que asalten cibercafés, ¿eh? Bueno, la Mayor Kusanagi es la líder de una sección de la policía encargada de hacer misiones encubiertas y atrapar cibercriminales. La misma Kusanagi es una cyborg, lo que le permite hacer las misiones con una destreza inhumana. Esto, evidentemente, la hace muy efectiva. En el manga, la historia se trata de una manera más jocosa, más caricaturesca, inclusive de momentos parece una comedia. Las cosas como son, pero ojo, no es que cambie la trama, pero sí que es verdad que la película le dio una estética más realista. El director de la película agarró todos los personajes del manga, les quitó su lado cómico e hizo de la historia algo más serio. Algo que se nota mucho durante toda la película, incluyendo el apartado visual. Un apartado visual súper característico de las películas noventeras, exclusivamente japonesas. La atmósfera de la película tiene una estética gris, sombría, que la vuelve accidentalmente cyberpunk e inclusive mecanizada. Es algo que se lleva mejor con el universo que se trabaja. Y es que cuando ves la película es inevitable no sentirse en el futuro. Pero este futuro es diferente porque pese a que existen un montonazo de cosas tecnológicas, la desigualdad, la pobreza y el desorden es algo que aún existe y visualmente lo podemos apreciar. Este futuro es uno mecanizado y sofisticado, pero también sucio y maltratado. Es gris, pero también muy brillante. El apartado visual está hecho para que tengas todo eso en cuenta y te sumerjas de a poco en la urbe. En esta ciudad llena de rascacielos llenos de óxido, pero que a final de cuentas nos remite a la idea de que son otros tiempos, unos muy difíciles para la humanidad. Asimismo, nos muestra los contrastes sociales, pues no todo es edificios y máquinas. También hay lugares donde parece que el ansiado futuro no ha llegado. Un detalle visual bastante acertado si me lo preguntan. Por otra parte, la película juega con la sensación visual de que tú estás parado ahí apreciando la profundidad y a la vez el vacío de las ciudades. Es como si el autor, por medio de estas escenas, te hiciera sentir lo que siente la Mayor Kusanagi en sus momentos más reflexivos. Esa sensación de extrañeza y resiliencia a la idea de un universo lleno de tecnología y carente de emociones. Algo sublime visualmente hablando. Bueno, al menos así yo lo sentí y es innegable que todo el apartado visual a nivel técnico es uno de los grandes aciertos de esta película, ya que muchos de los escenarios, además de estar hechos a mano, siguen la línea argumental de modo que te sientes envuelto en este universo sin que haya diálogos. Me enfoqué en lo que te transmite el apartado visual porque se lleva muy bien de la mano del apartado filosófico de esta película, que en combinación te provocan un orgasmo mental y visual, pero no un orgasmo así de, oh, me vengo por mis ojos, oh. No, o sea, en buen plan es un decir, pues. Está chido. De nada serviría un apartado visual tan sofisticado si no tuviera un guión que le respaldara. Es de saberse que la película fue de las primeras en conectar el género de la ciencia ficción con la narrativa reflexiva. ¿En qué estás pensando? En ese robot. ¿Crees que se parece a mí? Claro que no. La película es de esas que te hace decir, en efecto, esto es cine. Y esto es gracias en gran medida al apartado filosófico. Para empezar a explorarlo debo de recordarles qué es el ghost. El ghost es el término que se utiliza para referirse a la mente, el espíritu o la autopercepción de los seres humanos. Es esa voz en tu cabeza que te recuerda a tu infancia y quién eres.
El autor tomó prestado de Gilbert Ryle el término ghost para referirse a la mente. Este filósofo utilizaba la frase ghost in the machine, o sea, el fantasma en la máquina, para burlarse del dualismo cartesiano, ya que este sostiene que la mente y el cuerpo son entidades separadas. Es decir, por un lado tenemos el cuerpo y sus funciones químicas, orgánicas y físicas, que es todo aquello que podemos apreciar con los sentidos, como el latir de un corazón que lo podemos escuchar, observar y sentir. Y por el otro lado tenemos la mente, pero como algo inmaterial, algo que no está vinculado al cuerpo, porque si abres un cuerpo no vas a encontrar la mente, las ideas, la imaginación ni nada relacionado, solo un montón de órganos con funciones específicas, pero nada más. Fue por eso que se tuvo la creencia de que la conciencia era algo intangible, algo casi invisible, algo como un fantasma dentro de la máquina, que en este caso sería el cuerpo humano. Fue con estos conceptos filosóficos que el autor comenzó a trabajar y elaborar su historia, solo que en este caso lo llevaría al siguiente nivel. En este caso lo llevó al terreno de la ciencia ficción, y ya de paso mientras elaboraba Ghost in the Shell nos contó un poco de su visión filosófica. En el caso de la Mayor Kusanagi, lo único humano que le queda es su mente, ya que su cuerpo es uno construido artificialmente, lo que la vuelve enteramente una cyborg. La categoría cyborg incluye a las personas que se hicieron una modificación cibernética mínima hasta las que reemplazaron enteramente su cuerpo, como en el caso de la Mayor Kusanagi. Es en este parámetro donde se cuestiona en qué punto se deja de ser un ser humano. ¿Es desde el momento en que tengo un dedo cibernético? ¿Cuando tengo la mitad del cuerpo cubierto de titanio? ¿O cuando ya solo soy un ghost dentro de una vasija cibernética? Lo que se podría responder a esto es que ya no soy un ser humano, que ahora soy un cyborg. Pero un cyborg también implica condiciones humanas como las emociones, los recuerdos de la infancia, el lenguaje humano y por supuesto la conciencia. ¿Hasta dónde llega el concepto humano? El porqué de lo humano y el para qué es lo que cuestiona la Mayor Kusanagi al estar en la condición que les planteé. Eso la lleva a un estado de ansiedad por no ser capaz de identificar si lo que te hace humano es el cuerpo o la mente. Fue tanta su intriga que comenzó a dudar de la verosimilitud de su mente, ya que bien podría ser algo fabricado por alguien con ciertas intenciones, lo que complica aún más la explicación de su propia humanidad. Supongo que los cyborgs como yo tendemos a ser paranoicos respecto a nuestros orígenes. A veces sospecho que no soy yo quien creo que soy, que quizá morí hace mucho tiempo y alguien cogió mi cerebro y lo metió en este cuerpo. Por muy extraño que parezca, René Descartes trajo a colación esta misma intriga. La duda es, ¿cómo puedo saber que lo que vivo no es un sueño? ¿Cómo puedo saber que soy yo realmente? Descartes llegó a la conclusión de que por medio de la conciencia de uno mismo, por medio del razonamiento y la duda, es como alguien puede identificar su conciencia y por lo tanto su existencia. Fue este mismo procedimiento racional el que curiosamente también hizo el Puppet Master para llegar a la conclusión de que era un ser consciente. Esto pese a que él es una entidad generada artificialmente. Entonces, ¿se podría definir que todo aquello que tiene conciencia de sí es un ser humano, o hasta dónde llega esa categoría? Eso se los dejo a su criterio. El Puppet Master en un punto de la película le propone a la Mayor Kusanagi unir las conciencias para conformar una sola. Por un lado, el Puppet Master obtiene el componente humano que lo ata a la artificialidad, y la Mayor se despoja de todas las dudas existenciales que le provocó ser un ghost dentro de una máquina. Una vez fusionados, se nos muestra esta pequeña, pero no es ni el Puppet Master ni la Mayor Kusanagi, ella misma se percibe como una conciencia nueva, dando así el nacimiento de un nuevo ser. Dado ese contexto, la unión entre máquina y ser humano da lugar a un nuevo género que rebasa categóricamente lo humano. Ellos por un lado nacieron y tuvieron que aprender todo desde cero. Este nuevo ser, desde su nacimiento, ya lo sabía absolutamente todo, abriendo asimismo el debate ético de si se debe de considerar a esta chiquilla como un ser superior. Entonces la duda es, ¿qué es ella? ¿Una máquina o un ser humano? Como verán, la carga filosófica está potente. Estoy seguro que en el tintero me dejé muchas cosas, pero la verdad es que ya no quiero aburrirlos con tanta palabrería. Entonces vamos a pasar al siguiente punto, el apartado musical. Como les comento, otra cosa que me fascinó de la película fue todo el apartado auditivo. Estoy seguro de que con solo este sonido se te viene a la cabeza toda la película. La música en las películas o en los videojuegos, por ejemplo, generalmente nos remiten a cierto tipo de contexto que nos meten de lleno en la historia. Es música que arquetípicamente te suena familiar. Es por eso que cuando escuchamos esto, recordamos piratas. Y cuando escuchamos esto, lo asocias con Navidad o un ambiente invernal. La música en Ghost in the Shell es algo parecido, con la única diferencia de que la selección de sintetizadores, arreglos y percusiones suenan antiguas, tradicionales, primitivas, algo que no tiene mucho que ver con el ambiente cyberpunk.
En este caso, Kenji Kawai, el encargado de darle voz a la película, no hace referencia al futuro o a las máquinas. Kenji Kawai se centra en el viaje introspectivo de la protagonista, dándole a cada pista una especie de atmósfera melancólica y misteriosa que se llevan muy bien con las sensaciones que experimenta la protagonista. Mientras que aquí pudimos haber metido música así, llena de arreglos con sintetizadores que le dieran esa atmósfera tecnológica, Kenji Kawai optó por una melodía con cánticos femeninos, tambores y percusiones, que al oído suena antiguo, misterioso y hasta esotérico, algo que queda perfecto pues aún no sabemos mucho sobre este universo. El mérito de esta banda sonora desde mi punto de vista está en el ritmo de cada pista, es decir, en los momentos en los que la introspección está a todo lo que da, los cánticos e instrumentos clásicos comienzan su función que invitan a seguir el decurso y desarrollo de lo que está pensando la mayor. En otras partes los sintetizadores se entremezclan con los momentos más álgidos de la historia dando como resultado una sensación melancólica desoladora que le indica al espectador que las cosas han cambiado de curso. Quisiera ponerles toda la banda sonora, pero el don YouTube no creo que le guste la idea. Te invito a que pases a darles una checada por si ya se te olvidó. En la descripción te dejo todo el soundtrack. Esta película es una que, a pesar de tener ya casi 30 años desde su creación, sigue muy vigente. De hecho, de algún modo se volvió profética, pues los temas por la identificación personal se volvieron temas de conversación habituales. Es bastante común encontrarse en internet a personas que están preguntando por qué es lo femenino, qué es lo masculino, qué rol debo de tomar, mi identidad se define por lo biológico o mi identidad se define por lo social. Por otra parte, la llegada de la inteligencia artificial rompió muchos paradigmas estéticos, pues ahora podemos imitar voces de cantantes, componer una pieza musical sin saber de música y hasta crear obras de arte con solo un clic. ¿Qué tan cerca estamos de que nos dominen las inteligencias artificiales? Yo diría que mucho. Por lo pronto, abraza a tu perro, a ti mismo, porque tú existes, porque no estás soñando y porque no eres un fantasma atrapado en una vasija. ¿O sí? Esto fue todo, nos vemos en el siguiente video, persona atrapada en una concha. Oigan, pero los ciberdelitos no es que asalten cibercafés, ¿eh?